Un estruendo sordo y grave rasga el aire del estadio, y no es simplemente el sonido de una pelota golpeada, es el sonido de las leyes de la física gimiendo ante un límite rebasado. En el plato está Shohei Ohtani, un hombre de 1.93 metros y 95 kilogramos, cuya complexión parece ser la de un atleta perfectamente equilibrado, un estándar superior, quizá, pero inherentemente natural. Sin embargo, la energía que desata cuando su bate conecta la esférica invade el territorio de aquellos monstruos que en su momento recurrieron al fruto prohibido del dopaje para trascender artificialmente la capacidad humana. La pregunta, sencilla y monumental, flota en el aire. ¿Cómo puede un ser humano limpio competir de tú a tú con los protagonistas de una era que reescribió los límites con ayuda de la ciencia? El Instituto de Fisiología Deportiva de Estados Unidos acaba de entregar una respuesta escalofriante, encapsulada en un informe de más de 130.000 palabras. No es un libro de admiración, sino una sentencia anatómica. Una comparación fría y despiadada entre la densidad muscular, el rango de movimiento articular y la velocidad de transmisión neuronal de Ohtani frente a los gigantes de la era del esteroide, como Barry Bonds y Mark Maguire. El informe comienza con una premisa impactante. Los récords establecidos por esos usuarios de esteroides no fueron el resultado del entrenamiento. Fueron anomalías químicas obtenidas mediante la intervención directa en el sistema endocrino. Sus músculos eran rígidos como roca, sus venas bombeaban glóbulos rojos en proporciones múltiples a las normales, y el concepto de fatiga quedaba artificialmente suprimido. Eran laboratorios con forma humana. Por el contrario, solo sangre limpia corre por el cuerpo de Ohtani. Él es un físico completamente natural, que supera las pruebas antidopaje más estrictas de la actualidad. No obstante, el reporte arroja un dato asombroso. La energía rotacional y la eficiencia cinética que genera Ohtani igualan, y en ciertos parámetros incluso superan, la potencia generada por los músculos inflados químicamente de antaño. Esto trasciende el béisbol. Es un evento biológico que pone en tela de juicio si la evolución forzada por la química puede superar el pináculo de la función física pura y depurada. Estamos siendo testigos de una encrucijada histórica, donde el espectro del pasado se cruza con la obra maestra del presente. Y este informe certifica un hecho científico. Ohtani es el antídoto más potente contra esa infame era. Inevitablemente, el reporte se adentra en la comparación directa con Bonds, Maguire y Sosa, y los datos que presenta el instituto son brutalmente honestos. En términos absolutos de cadencia anual de jonrones y distancia máxima de batazo, Ohtani se sitúa marginalmente por debajo de los picos de rendimiento que aquellos jugadores lograron en su apogeo, cuando sus cuerpos estaban alterados al extremo. Esta ínfima diferencia, argumentan los científicos, es la pared química. Lo que aquellos hombres tenían no era solo fuerza bruta. El beneficio no natural del esteroide radicaba en la proliferación explosiva de glóbulos rojos, lo que suprimía la acumulación de ácido láctico y la fatiga. Eran motores perpetuos que podían operar a toda máquina durante toda una temporada. Poseían, en esencia, un limitador de seguridad científicamente desactivado. El muro que separa a Ohtani de esos números, entonces, parece infranqueable para un ser humano natural. Pero aquí es donde el reporte hace su hincapié más dramático. La diferencia se ha reducido a un margen de error porcentual. Ohtani, sin ningún impulso de dopaje y dependiendo de la recuperación natural, ha alcanzado la espalda de aquellos monstruos químicamente asistidos. El hecho de que la pura técnica y el físico puedan rivalizar con métricas asistidas por sustancias que equivalen a una ventaja injusta, está destrozando el valor histórico de aquellos récords. La deuda de potencia que el dopaje les había dado, Ohtani la está saldando a cero solo con su habilidad dual
y su enfoque físico-matemático. Esto no es solo una comparación de cifras, es una validación histórica de que la humanidad, a través de la evolución y el entrenamiento correctos, puede alcanzar la misma esfera que una vez estuvo reservada para dioses falsos. El informe revela que la estructura física única de Otani es el factor decisivo en esta lucha desigual. La flexibilidad elástica de sus omóplatos, forjada por el entrenamiento riguroso requerido para lanzar rectas de más de 160 km por hora, maximiza la aceleración del bate en el momento de impacto. Existe una diferencia cualitativa fundamental entre el músculo de Otani y el de un usuario de esteroides. Los músculos inflados rápidamente por químicos a menudo carecen de flexibilidad, siendo duros como el hormigón. Su swing era un mecanismo violento que aplastaba la pelota con masa y fuerza bruta en el instante de la colisión. En cambio, el músculo de Otani es denso pero elástico, como una banda de goma tensa. Su cuerpo se flexiona como un resorte poderoso, transfiriendo energía sin pérdida a la punta del bate. Esta es la solución física perfecta, la cadena cinética que utiliza todo su cuerpo como un látigo, en lugar de depender únicamente de la fuerza del brazo. Si los monstruos de la era del esteroide golpeaban como un martillo que destruye una pared, Otani golpea con la precisión y el filo de una katana japonesa que rebana el objetivo en un instante. Él está reescribiendo la teoría del bateo de la vieja escuela, que se apoyaba en la fuerza bruta, mediante la culminación de la técnica y el enfoque físico-matemático. Pero el informe se atreve a adentrarse en un territorio aún más peligroso que la mera comparación física: el efecto no revelado que los esteroides tenían en el cerebro y el sistema nervioso. Los jonroneros de aquella época a menudo hablaban de una sensación extraña. Las rectas de 160 km por hora parecían flotar, como si fueran pelotas de playa. Durante años, esto se atribuyó al estado de la zona, un pico de concentración mental. Sin embargo, la fisiología moderna ha desvelado la cruda verdad. El dopaje no solo hipertrofiaba el músculo, actuaba directamente sobre el sistema nervioso central, acelerando la velocidad de conducción neuronal a niveles anómalos. La droga fijaba el cerebro en un estado constante de combate, dilatando las pupilas y potenciando artificialmente la agudeza visual dinámica. El retraso de milisegundos entre que la bola impacta la retina, la información viaja al cerebro y se ejecuta la orden muscular fue acortado forzosamente por la química. Es probable que el mundo se moviese a cámara lenta para ellos en el plato. Obtuvieron un impulso visual que les permitía golpear lanzamientos que desafiaban la física. Era efectivamente una visión cheat, fuera del alcance del talento o el esfuerzo humano. Habían cambiado su salud y longevidad, por lo que podría llamarse la visión de Dios temporal. Pero no era evolución, era una distorsión. Frente a este impulso químico, Otani tiene un arma radicalmente diferente. El hecho de que él mismo es un lanzador activo que tira 160 km por hora. El reporte lo llama cálculo predictivo del cerebro de un lanzador. Otani no reacciona a la pelota. Él calcula instantáneamente la trayectoria y el tipo de lanzamiento basándose en el micromovimiento de los dedos del lanzador. Mientras el esteroide quemaba los nervios para aumentar la visión dinámica, Otani ha obtenido una precisión predictiva igual o superior a través de la formación práctica desde la perspectiva del lanzador. Él domina la física del lanzamiento mejor que nadie en el plato, ya que es quien más sabe cómo el aire interactúa con la rotación de un splitter de 160 km por hora. Si los usuarios de drogas ralentizaban el tiempo con químicos, Otani predice el futuro con experiencia y datos. La lucha se convierte en una batalla de velocidad de procesamiento. ¿Hackear el cerebro con química o mejorarlo con entrenamiento? Otani eligió lo segundo, y cada lanzamiento que hace en el montículo se convierte en un dato inestimable para su base de datos como bateador. Es su inteligencia de lanzador lo que le permite enfrentarse a lo dimensional.
La primera leyenda en reaccionar a esta investigación fue el mismísimo Randy Johnson, el pájaro, quien apareció en un programa de radio de Seattle para ofrecer un análisis sereno desde la perspectiva del lanzador. Así que finalmente los académicos han puesto en números esa anormalidad que sentíamos en la loma, cuestionó Johnson. Los ojos de Bonds y Maguire en el plato no eran humanos. Yo concentraba cada nervio de mi cuerpo para soltar esa recta de 100 millas, o ese slider que se desvanecía, y ellos los golpeaban con una calma pasmosa, como si miraran una pelota de playa. Ese boost visual del que habla el informe, eso iba claramente más allá del talento o la práctica. Eran dispositivos violentos cuya función era solo transferir energía. Pero Ohtani es otra cosa. Él encontró la respuesta sin químicos, poniéndose en la loma. Solo un hombre que lanza a 100 millas por hora conoce la trayectoria, la rotación y la psicología del pitcher. Llevar eso al plato es la ventaja más poderosa, más fuerte que cualquier sustancia prohibida. Mientras el esteroide adormecía los nervios y distorsionaba la vista, Ohtani domina el tiempo de la bola con su experiencia y su intelecto. Su cuerpo no es un músculo hipertrofiado, es un resorte potente y un látigo flexible. Si los otros ganaron distancia con la fuerza química, Shohei está rompiendo ese muro con la evolución como lanzador. Honestamente, me alegra mucho que un bateador como él no existiera en mi época. La intimidación que proyecta es superior incluso a la de aquellos monstruos. Él está demostrando que si entrenas correctamente y piensas correctamente, puedes llegar aquí sin dopaje. Él es la culminación del béisbol, y cada jonrón suyo devalúa un poco más los récords contaminados. La declaración de Johnson valida que la ventaja visual de Ohtani no es una alucinación inducida por drogas, sino una verdad a la que solo se llega explorando la raíz misma del juego. El foco del reporte cambia entonces de la visión a la calidad del músculo, revelando una verdad brutal. Los bateadores de la era del esteroide obtuvieron fuerza destructiva basada en la masa y la intimidación física, siguiendo una ley simple. Más masa golpeando una pelota la envía más lejos. Pero el costo fue la rigidez, la pérdida de flexibilidad. Sus articulaciones y músculos hipertrofiados, aunque generaban una potencia inmensa, estaban en constante riesgo de desgarro y cubrían esa fragilidad con más drogas que bloqueaban el dolor. Estaban convirtiendo el organismo humano en un bloque inorgánico de concreto, diseñado solo para impulsar pelotas. Al respecto, el ganador de 2 MVP de la Liga Americana, Frank Thomas, quien conectó 521 jonrones en su carrera, compartió una profunda reflexión en un live de Instagram. En física, a esto lo llamamos liberación de energía elástica. Si inflas un músculo con esteroides, el swing es más rápido, sí, pero el rango de movimiento articular se restringe, se vuelve lineal y duro. El swing de Ohtani, sin embargo, es el pináculo del movimiento circular. Utiliza la fuerza centrífuga al máximo. Por eso genera distancias increíbles sin la necesidad de una postura forzada. La solución física perfecta de la que hablan los científicos es la cadena cinética que nace de la coordinación total del cuerpo. Eso nunca se logra con una intervención externa como el dopaje. Es la cristalización de años de evolución y adaptación. Ohtani usa el bate no como una extensión del brazo, sino como una parte integral del cuerpo, conectada directamente a la columna vertebral. Ken Griffey Jr., la leyenda de los 2.630 hits, también intervino, destacando la dimensión estética. Aunque Griffey reconoció que las estrellas del dopaje eran jugadores de talento inmenso y que su carrera de jonrones ayudó a salvar al béisbol de la impopularidad tras la huelga,
Él enfatizó que Otani está recreando aquella euforia en solitario y con un cuerpo completamente limpio. Miren el swing de Otani. No es solo la solución física, es una obra de arte. Yo siempre busqué la belleza y el equilibrio en mi swing, porque creía que una forma hermosa y eficiente era la única manera de enviar la pelota a la parte más lejana del outfield, sin la ayuda de músculos gigantescos o químicos. Este reporte dice que Otani iguala a esos monstruos, porque su cuerpo es especial. Pero yo digo que es la estética de su swing, su apego a lo flexible y básico, lo que está superando ese poder no natural. Griffey añadió una capa de complejidad histórica, argumentando que no se debe descartar a aquellos jugadores solo como tramposos. Ellos tenían el talento para el Salón de la Fama sin dopaje. El problema fue el ambiente de la MLB en aquel momento, que estaba en bancarrota moral después de la huelga. Los dueños, los ejecutivos, todos se hacían los ciegos mientras las entradas se vendían y los derechos de televisión se disparaban. Incluso lo alentaban. Y cuando el viento cambió, la organización se lavó las manos y culpó solo a los jugadores que estuvieron en la primera línea. Ellos fueron víctimas, chivos expiatorios, usados para salvar el juego. Lo que hacían en el entrenamiento era real. El dopaje fue solo un impulso sobre una base genial. Y por eso, lo que hace Shohei ahora es aún más increíble. Él está logrando por sí mismo, con honestidad y talento puro, la euforia que la liga entera tuvo que crear de manera corporativa y químicamente. Sin ayuda, siendo lanzador, cautiva al mundo. Él es el ser más valioso en la historia del béisbol. Las palabras de Griffey definen a Otani como una entidad que trasciende a todos los bateadores pasados en el criterio de la belleza y la pureza. La sentencia científica abre paso a un debate ético y humano. Albert Pujols, quien fuera mentor y compañero de Otani en Los Angels, el hombre apodado La Máquina, ofreció su perspectiva a los medios dominicanos, iluminando la oscuridad del pasado y la luz del presente encarnada en Otani. Hasta para mí, a quien llamaron La Máquina, lo que Shohei logra es una hazaña de ingeniería que supera la tecnología moderna. Lo confirmé cuando compartíamos equipo. Él no tiene solo poder, tiene un don único para convertir la sensación de lanzar una recta de 100 millas en una técnica de bateo milimétrica. El hecho de que se acerque a los números de la era del esteroide, sin depender de un boost externo, solo a través de la afinación de sus sentidos, es un orgullo para todos los peloteros. Sin embargo, no puedo ignorar a Bonds, McGwire y Sosa. Sus números no fueron creados solo por las drogas. Ellos llegaban más temprano al estadio, estudiaban el bateo más profundamente que nadie. Sin las drogas, eran genios. El problema fue el clima que los convirtió en monstruos. Salvaron a una liga que perdía fanáticos, y los dueños, la gerencia, todos miraban cómo se llenaban los asientos, mientras fingían no saber cómo obtenían esos cuerpos. Cuando el viento cambió, la organización los desechó como basura, culpándolos de todo. Fueron las víctimas de su tiempo. Por eso, el alma me vibra con Shohei. La resurrección que antes requería el esfuerzo corporativo y las trampas, él la está logrando con su integridad y su físico. Está reescribiendo los récords de una era que tuvo que recurrir al dopaje, con una fuerza limpia que nadie puede señalar. Pujols sugiere que los gigantes del dopaje fueron cómplices y víctimas de un sistema mayor. La euforia que Otani está creando hoy subvierte por completo aquella estructura. Él no tiene cómplices. No necesita a nadie que le suministre químicos, ni a directivos que oculten pruebas. Solo necesita sueño, dieta controlada y un entrenamiento que fusiona la ciencia moderna con el rigor tradicional. Él está recreando la emoción que aquella era intentó generar de forma corporativa. No,
la está purificando. Cada jonrón de Ohtani carece de la sombra de la duda. El público puede aplaudir su parábola como un fenómeno físico puro, como la prueba del potencial humano. Este es un proceso de restauración de la confianza que vale más que cualquier cifra. La dignidad perdida del béisbol no fue recuperada por discursos o reglamentos, sino por un joven que se mantiene en el campo con un estoicismo casi clínico. El béisbol ha regresado al drama honesto y real. El último en pronunciarse fue el capitán de los Yankees, ganador de 5 series mundiales, Derek Jeter. En una transmisión en vivo, Jeter analizó los datos que colocan a Ohtani al nivel de los monstruos del dopaje, enfatizando la dimensión que la pureza confiere al logro. He leído con fascinación el reporte del Instituto de Fisiología. Es emocionante, pero como exjugador me produce una emoción complicada. Primero, quiero ser claro. Nunca usé sustancias prohibidas. Es mi orgullo y mi deber como yankee. Por eso, el hecho de que Ohtani, un natural, esté al mismo nivel que aquellos sujetos de la era del dopaje es, en cierta perspectiva, impactante. Ellos usaron la ciencia para aumentar la visión y el músculo hasta niveles antinaturales. Yo vi sus batazos de cerca y, francamente, no parecían lanzados por el mismo deporte. Eran de otra dimensión. Pero paren y piensen. Usaron todas esas trampas y apenas superan o igualan a Ohtani, un tipo natural cuyo trabajo principal es ser lanzador. ¿No es eso lo más vergonzoso para la era del dopaje? El genio de Ohtani reside en que está compensando la ventaja química que ellos tenían con su propia visión de lanzador y su cuerpo flexible. El que está en la loma entiende la rotación de la bola más profundamente, y la sinergia de sus omóplatos para batear es la solución física definitiva. Él no dopa su visión con químicos, mejora su predicción con la experiencia práctica. En esta era estricta y limpia, Ohtani es la evolución definitiva que podemos alcanzar. Él no es solo fuerza, tiene control de barrel y la inteligencia de un lanzador. Está recreando sin drogas las escenas imposibles que yo vi antes, y lo hace disfrutándolo. Él es el verdadero héroe que ha devuelto la dignidad al béisbol. La conclusión de Jeter simboliza la respuesta final del juego. La evolución debe ser la máxima de la posibilidad humana, no una falsa mejora química. Cada vez que Ohtani batea, los fantasmas del pasado se desvanecen y se graba un nuevo estándar. Ohtani es la revolución inacabable que purifica la historia del béisbol.